Pues ya estamos en nuestro espacio semanal de Implica Responde, donde cada semana ponemos luz sobre la nueva normativa de envases y residuos. Hoy llegamos a nuestro 12º programa y lo dedicamos a un tema clave: las buenas prácticas en la correcta gestión de residuos de envases en tu empresa, porque no solo se trata de reducir envases, sino de asegurarnos de que los residuos que generamos se reutilizan o se reciclan correctamente y, por supuesto, de cumplir con la normativa. Para resolver todas las dudas que nos habéis enviado, saludamos a Laura Sanz de Siria, que es directora general de Implica, el Scrap, referente en la gestión circular de envases comerciales e industriales, quien, además de responderos, nos va a dar las claves de cómo estos sistemas pueden ayudar a vuestra empresa a mejorar la gestión de los residuos hasta convertirse en tu mejor aliado para transformar ese desafío en una oportunidad comercial. Laura, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, qué interesante el tema de hoy. Las buenas prácticas en la gestión de residuos son clave para poder luego continuar el proceso. Pues nos han llegado muchas consultas, así que si te parece vamos ya con la primera. Nos dicen buenos días, gracias a todas las empresas que nos han enviado sus dudas y en nuestra compañía tenemos residuos de envases de plástico y cartón. ¿Podemos entregarlos a cualquier empresa que los recoja o tienen que ser gestores autorizados? Pues has dicho justamente la palabra, residuos de envases de plástico y cartón. Cuando hablamos de un residuo, hay una legislación específica que dice que cualquier residuo, ya sea papel y cartón, que consideramos que es bastante inocuo, tiene que entregarse siempre a un gestor autorizado. Con lo cual, la respuesta a lo que me preguntas es sí. No puedes entregarlo a cualquiera, por mucho que te venga alguien y te diga dame el cartón o dame el metal porque te puedo pagar, sino hay que entregarlo siempre a un gestor autorizado. Entonces, esa empresa, como la que nos pregunta, es poseedora de esos residuos de envases de plástico y de cartón. Justo decía, enlazando con otros programas que, si te acuerdas, hablábamos de las figuras que hay dentro de esta legislación de envases. La figura del poseedor final del residuo de envases es justamente esa empresa, la que genera el residuo de envase. Entonces, esta es la que le aplican todo lo que hemos ido comentando en estos capítulos. Tiene la obligación de cuidar la gestión del residuo, de contactar con un gestor, como acabamos de decir, y es el beneficiario, que luego lo iremos desarrollando, de las bonificaciones que tiene el SCRAT Implica para ellos. Y vamos con la segunda consulta, en la que el hecho de que en ocasiones los residuos pasen por varios intermediarios antes de llegar a la planta de tratamiento, ¿es algo normal o debería evitarse? Todo depende un poco de cuál es el volumen de generación. Si sois una empresa bien grande que tiene posibilidad de generar contenedores completos de cada material, pues por supuesto que a lo mejor podría ir a un destino final. Pero normalmente las empresas suelen ir a gestores intermedios que luego se dedican a esa segregación, a esa correcta gestión o incluso a la compactación del residuo para que luego a las plantas de tratamiento final llegue cuanto mejor segregado y compactado. Piensa que en el fondo transportar aire o ir a plantas muy lejanas va también en contra de la huella de carbono y eso no es lo que nosotros estamos buscando. Es decir, que muchas veces recurrimos no a gestores finales, sino a intermediarios para que hagan esa labor de segregación y de compactación y que el residuo llegue en mejores condiciones para su reciclaje. Pues vamos con otra consulta en la que una empresa quiere conocer qué significan los códigos que aparecen cuando entregan los residuos de sus envases a un gestor. Vale. Los residuos, para poder clasificarlos, tienen una especie de número, es como su DNI. En el caso de los residuos se llama código LER, que es de la lista europea de residuos. Hay una lista europea que todos los europeos le ponemos el mismo número al mismo residuo y siempre tiene 6 dígitos. Los residuos de envases, que es los que nos atañen, siempre empiezan por el código 15, que es la familia de envases, con lo cual una empresa productora de residuos, que es poseedora final, tiene que asegurarse de que en el caso de residuos de envases los gestione correctamente con un código de la serie 15 que le corresponda en función de su material. Y otra empresa nos remite otra consulta. ¿Si es suficiente con separar los residuos de envases en un único contenedor o conviene separarlos más? Y si es obligatorio que estos contenedores estén diferenciados. La legislación dice que hay que separar tanto residuo peligroso como de residuo no peligroso y dentro de cada una de esas categorías por material. Eso es lo que dice la legislación. ¿Por qué? Porque se evita contaminar un residuo con otro, porque se evita peligrosidades y se mejora la gestión final. Entendemos que efectivamente puede haber empresas que tengan cierto residuo menos segregado, pero siempre hay que ir a separar los residuos por
peligrosidad o no peligrosidad, y dentro de eso por material, por cartón, por plástico, por metal, que es la mejor forma, primeramente, que es la forma legal, para que luego llegue eso, como hemos dicho, a esas plantas de segregación y esas plantas finales para poder recuperar los materiales. Otra pregunta que nos hacen: ¿cómo puedo identificar que un residuo de envase es peligroso? Por ejemplo, ¿un envase que ha contenido pintura es un residuo peligroso? Esto es difícil porque en el fondo la legislación dice que un residuo peligroso es tanto el residuo que tiene una cierta peligrosidad como los envases que hayan contenido una sustancia peligrosa. Entonces, si hablamos, por ejemplo, lo que acabas de decir de las pinturas, si la pintura que contenía era una pintura en base disolvente, que es una pintura peligrosa, su envase será también residuo peligroso. Pero en cambio, si tenemos una pintura en base al agua, el residuo es no peligroso. Entonces, todo depende un poco de si lo que haya contenido ese envase tenía cierta característica de peligrosidad en su formato sustancia, para poder determinar si es peligroso o no es peligroso. Y luego, lo que habíamos dicho antes de los códigos LER, pues los códigos LER de la serie 15 hay unos códigos específicos para residuos peligrosos. Una consulta que nos parece especialmente relevante. Te cito sin cambiar nada. Muchas empresas entregamos los residuos de envases a un gestor y damos por hecho que todo es correcto. Pero ¿hasta qué punto sigue siendo responsable la empresa de ese residuo después de entregarlo? Esto hila bastante bien con lo primero que habíamos dicho. Tengo que entregarle a un gestor. Aquí me ha venido uno cualquiera que me ha dicho: dame el cartón que te pago, dame el metal que te pago. Hay una responsabilidad que es responsabilidad ampliada. Es decir, que uno es responsable de ese residuo hasta que ese residuo deja de ser residuo, es decir, llega a una planta final. Con lo cual, entregando nosotros un residuo a una empresa que no sabemos si lo es, podemos incurrir en una infracción legal si ese residuo acaba en donde no tendría que acabar. Con lo cual, es nuestra obligación enterarnos de con quién trabajamos, y por otro lado es obligación de ese gestor de que una vez que ese residuo ha terminado como residuo, se ha fundido o se ha utilizado, tiene que darnos un certificado final de la correcta gestión del residuo. Esa es la única forma que tiene el poseedor final de asegurar todo esto y evitar que luego en un futuro este residuo aparezca donde no tiene que aparecer, y la responsabilidad sería mía, porque hablamos de esa responsabilidad ampliada del productor. ¿Cuáles serían entonces los pasos que tiene que dar una empresa para asegurarse de que el residuo de envase que genera ha sido correctamente gestionado? Vale, pues hay un papel muy importante que acompaña al transporte del residuo. Es decir, según se llevan tu residuo, te entregan un documento que se llama documento de identificación. Eso ya te asegura, por lo menos, que tú lo estás haciendo bien. Después de ese documento de identificación, cuando llega a la planta, pesan lo que se han llevado y te dicen: ok, lo que ha llegado es lo que tú me has dado y es correcto y el peso es tal. Con lo cual ahí ya sabríamos que ese primer traslado se ha efectuado correctamente. Y después lo que nos faltaría es un certificado de que la gestión es correcta y qué gestión se le ha dado. Ha ido a reciclaje del papel, ha ido a vertedero, ha ido a incineración, y así tenemos el ciclo completo de lo que ha hecho el residuo. Eso sería la documentación, documento de identificación cerrado y certificado, que nos asegura a nosotros como productores de los residuos que lo estamos haciendo correctamente. Y Laura, ¿puede una buena gestión de los residuos de envases convertirse en una oportunidad de eficiencia? Claro. Por el fondo, si nosotros segregamos los residuos, los separamos, lo hacemos más correctamente, sin restos de sustancias, mi gestor me va a cobrar menos, por un lado, y encima voy a poder optar a las bonificaciones del scrap. Es decir, es un win-win. Por un lado, pago menos por la gestión, evito sanciones, por supuesto, y por otro lado, el scrap me bonifica mayormente porque está correctamente separado todo. ¿Cuál es la ventaja? Yo la veo clara, pero de trabajar con gestores homologados autorizados. Nosotros, todos los gestores que trabajan con nosotros, hemos solicitado una homologación. No es nada más sencillo que saber que están autorizados y que las prácticas medioambientales que ellos llevan a cabo son correctas. Con lo cual, una empresa que trabaje con Implica y con uno de esos gestores se asegura justamente de eso, de que esa responsabilidad ampliada es correcta, de que ese gestor te va a entregar ese documento de identificación, ese certificado, y que tu responsabilidad ampliada la tienes correcta y evitarías cualquier tipo de sanción. Yo creo que es la mejor forma de asegurar todo esto, bonificarte y tener los beneficios de trabajar con un gestor homologado y con un SCRAC como Implica, es asegurar esta trazabilidad que es clave para todo esto. Pues con esto nos quedamos. Laura Sanz de Siria, muchísimas gracias por habernos acompañado, y a todos ustedes les recuerdo que pueden enviar sus dudas sobre la gestión de residuos a este número de WhatsApp 626 28 38 04. Se lo repito, 626 28 38 04, o al correo info@somosimplica.com. Laura, nos escuchamos dentro de 7 días. Por supuesto, hasta entonces. gracias, hasta luego.